la jefa de división de patología del Hospital de Clínicas, una chica así nomás, humilde. Actualmente es la presidente de la Sociedad Argentina de Citología, ¿sí? Es profesora adjunta de patología de la UBA, capaz traemos un alumno ahí seguramente, y es nuestra amiga Lili Díaz. O sea, para nosotros es un honor tenerla por ser quien es, y además que porque es amiga. Así que Lili, allá vamos. Bueno, puedo decirle chicos, porque esta altura ya son chicos para mí. Bueno, gracias por haber venido hoy acá a la sociedad a escucharme. Esta es una clase que la doy hace años, así que pero siempre le agrego, le saco, le pongo alguna cosita. Bueno, vamos a hablar de las lesiones glandulares del cuello uterino, que en los últimos tiempos ha sufrido bastantes modificaciones, mucho más que la patología escamosa. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las dificultades que tenemos desde casi todos los puntos de vista. Bueno, ustedes saben que en el espectro de las lesiones glandulares y de muchas otras tenemos campos conocidos, como son el del adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma invasor, pero tenemos lesiones conflictivas como algunas lesiones benignas y el tema de la microinvasión, que no es tan claro como la patología escamosa. Entonces, los problemas diagnósticos los podemos tener a través de una citología que ustedes reciban, a través de una histología que no sepan interpretar, o que el patólogo tampoco esté muy bien entrenado, o en ambos. Entonces, con respecto a la histología, ¿qué cosas nos preocupan? En primera instancia, la localización. Las glándulas endocervicales normales no pueden estar más allá de 5 o 8 milímetros desde el canal. Son muy raras las glándulas más profundas. Hay que pensar que se trata de una patología más importante, excepto los restos mesonéfricos, que transcurren en los aspectos laterales del cuello. Con respecto a la arquitectura, las glándulas normales del endocervix mantienen lo que se llama el patrón racemoso, o sea, están ordenaditas. Y con respecto a la citología, cualquier alteración puede llevar a diagnosticar al citólogo, al citopatólogo, ACG. ACG no o ACG favorece neoplasia. Entonces, veamos rápidamente las lesiones benignas del endocervix, porque lo que más me interesa luego son las lesiones preneoplásicas. Este es un cuello uterino absolutamente normal. Este es el patrón racemoso de las glándulas que se introducen en el neocervix tapizadas por una monocapa. Y este es un extendido citológico de células glandulares normales con el aspecto en paral de abeja, o a veces cuando desprenden en láminas. Estas son células pavimentosas y estas son células glandulares. Entonces, podemos tener cambios reparativos y regenerativos. Aquí tiene una colposcopía francamente inflamatoria, incluso se fija más acá en un quiste o huevo de Nabot. Hay una vascularización aumentada, me permito hablar un poquito porque hice tantas cosas de estas, pero es una vascularización típica. Y esto podría corresponder a esta biopsia, donde si bien los núcleos están un poco alterados, se mantiene el patrón racemoso y hay un denso infiltrado inflamatorio predileccional. Pero este tipo de colposcopía o de pacientes puede tener este tipo de citología que a nosotros nos hace diagnosticar un ACG, y probablemente pediremos también un tratar y repetir para ver el extendido en condiciones normales. Veamos solamente muy poquitas entidades benignas, pero que pueden llevar a diagnósticos conflictivos. Uno de ellos es la hiperplasia microglandular, que es una patología benigna, frecuente en edad reproductiva, no es muy frecuente en pacientes peri o posmenopáusicas. Se lo ha relacionado con terapias hormonales, básicamente con anticonceptivos orales, pero la realidad es que algunas pacientes no toman anticonceptivos y tienen este tipo de lesión. ¿Qué es lo importante para ustedes? Que a veces los van a ver como pólipos endocervicales y así es como los remiten a nosotros. También pueden ser lesiones de aspecto ulcerado y desde el punto de vista histológico puede llegar a confundirse, este es el aspecto, con un adenocarcinoma del tipo hiperplasia microglandular que puede venir de cuello o de endometrio. Fíjense que está compuesto por múltiples glándulas chiquitas, de ahí lo de microglandular, muy juntitas entre sí, y son responsables de gran parte de los diagnósticos de ACG. Otra patología absolutamente benigna es la endometriosis. En general, ustedes no biopsian endometriosis, excepto cuando recién comienzan a hacer colposcopía, que no saben lo que están viendo. La endometriosis es la presencia de glándulas y estroma de tipo endometral en el cuello uterino. Y puede ser de ubicación superficial o de ubicación profunda.
¿Qué es lo importante para ustedes? Que algún patólogo puede confundir esto con un adenocarcinoma in situ y que desde el punto de vista citológico van a tener células endometrales en todo momento del ciclo. Entonces, si usted tiene una paciente de más de 40 años que le diagnostican células endometrales en el sentido citológico, puede llegar a pensar que tiene una patología endometrial y quizás tenga solo una endometriosis cervical. Otra patología benigna es la metaplasia tubaria o tubo endometroide, donde el epitelio glandular normal es reemplazado por un epitelio igual al epitelio de la trompa. Es la principal causa de sobrediagnóstico desde el punto de vista de los patólogos o citopatólogos, tanto de la citología como de la histología. Si ustedes miran esta diapositiva, estas son glándulas absolutamente normales, pero estas glándulas oscuritas son las que pueden llevar al diagnóstico de adenocarcinoma in situ, porque la metaplasia tubaria puede tener cierto grado de atipia citológica. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros? Que las células tienen estos peluches que ven en la superficie, que son las cilias, y que entre medio de las células ciliadas están estas células claras intercalares idénticas a las células de la trompa. Pasamos entonces a las lesiones premalignas del cuello y malignas del cuello uterino de estirpe glandular. Esta es la antigua clasificación del año 2014, donde se dividían el adenocarcinoma in situ e invasores y se daba mucha importancia a la morfología. ¿Qué pasó? Y acá vienen parte de las modificaciones. Ya en el año 2019 se presentó en la IUCAP, que es uno de los congresos más importantes para nosotros, los patólogos, una clasificación que, si bien tenía en cuenta la parte morfológica, decía que lo más importante era si las lesiones glandulares eran o no eran HPV relacionadas. Y una cosa que nos sorprendió fue que los adenocarcinomas endometroides de cuello uterino, que se pensaba que eran HPV relacionados, pasaron a ser HPV independientes. Entonces, esta es la nueva clasificación que ustedes van a recibir porque está en el libro de la OMS del año 2020 y les diría que casi a nivel mundial todos los patólogos utilizan este libro, que es este librito azul, donde participan los patólogos de casi todo el mundo en la confección de las clasificaciones. Entonces, van a ver que tienen los adenocarcinoma in situ y los adenocarcinoma invasores. Los dividen ambos en NOS. ¿Qué significa NOS? Cuando yo no tengo manera de hacer alguna técnica molecular para asegurar que eso es HPV relacionado. Sin embargo, en las lesiones glandulares, al revés de lo que pasa en las lesiones escamosas, uno por la morfología puede decir este es un adenocarcinoma HPV relacionado o no. En cambio, las lesiones escamosas no. Tienen un muy bajo porcentaje, pero hay carcinomas escamosos cervicales que son HPV independientes. Entonces, el adenocarcinoma in situ puede ser no, puede ser HPV relacionado o puede ser no HPV relacionado. Y lo mismo para las lesiones invasoras. Dentro de los adenocarcinomas in situ, que por esto vamos a empezar, el adenocarcinoma in situ HPV relacionado se relaciona por supuesto con los HPV de alto riesgo 16 y 18 y también con el 45. Son P16 positivas, pero como les dije, no es requerida la P16 para efectuar este tipo de diagnóstico. Y los adenocarcinoma in situ no HPV relacionados o de tipo gástrico son los precursores, ya vamos a ver después, de un tipo de adenocarcinoma que es el adenocarcinoma de desviaciones mínimas. La verdad que yo de estos nunca vi y si vi no me di cuenta que lo estaba viendo. Pero bueno, hay que tenerlos en cuenta porque se están diagnosticando, se están comenzando a diagnosticar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el adenocarcinoma in situ? Bueno, se sabe que hay un aumento en la frecuencia del diagnóstico de las lesiones glandulares y eso es absolutamente así en casi todo el planeta. ¿Por qué? Porque se está usando mucho el citoblash como método de screening. Ustedes en general cuando hacen un Papa Nicolau suelen hacerlo exo y endocervical. Porque hay empleo de métodos institucionales de tratamiento del SIG, sobre todo ahora de alto grado, ya no tanto de bajo grado. Hay un mejor entrenamiento por parte de patólogos y colposcopistas para detectar estas lesiones. Y si bien la prevalencia del adenocarcinoma in situ es desconocida, se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos. La incidencia es alrededor de los 35 a 44 años, o sea, 10 a 15 años que los invasores, y por eso es que se considera que el adenocarcinoma in situ es el verdadero precursor del adenocarcinoma invasor. Sin embargo, los precursores
no se detectan tanto como las lesiones escamosas. En sus hospitales tienen más cantidad de siliato grado que carcinoma escamoso, sin algo está funcionando mal. Bueno, sin embargo, todos van a tener más adenocarcinoma invasores que adenocarcinoma in situ. Entonces, ¿cuál es el problema? Y bueno, falla la detección de los precursores porque no tiene muy buena correlación citológica ni colposcópica. Es algo que nos cuesta a todos detectar. Entonces, hay dificultades para reconocerlo. Y parece ser que algunos adenocarcinomas nacen de nuevo sin tener precursores previos, no como en las lesiones escamosas, que la mayoría ha tenido una lesión precursora previa y con el tiempo ha evolucionado. Recuerden que la mayoría van a ser asintomáticos, rara vez pueden tener algún tipo de metrorragia, rara vez son detectados por colposcopía, aunque nosotros lo que estamos viendo es que los verdaderos colposcopistas cada vez los pescan más. Y se sospechan o diagnostican por citología o por biopsia porque, por suerte, la mayoría están asociados a lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado o de alto grado. Y fíjense, por ejemplo, este era un legrado endocervical de una paciente que tenía un de bajo grado y tenía estas lonjitas sueltas de epitelio glandular atípico y la paciente terminó teniendo un adenocarcinoma in situ. O sea, apareció en el algoritmo del estudio de la lesión escamosa. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, parecidos a las lesiones escamosas y parecidos a las lesiones invasoras. Múltiples compañeros sexuales, inicio temprano de relaciones sexuales, bajo nivel socioeconómico pero por problemas en el acceso a la salud. Algunos hablan de alguna alteración hormonal como paridad baja y menarca-tardía. Se lo ha relacionado con los anticonceptivos orales, también se lo ha relacionado con la hiperplasia glandular, que es la lesión que les mostré anteriormente, y por supuesto, como ya les dije, con estos subtipos de HPV. Desde el punto de vista morfológico, lo que tienen los adenocarcinomas in situ es que las glándulas, como ya les dije, no van más allá de 8 milímetros, 1 centímetro a lo sumo, medidas desde el canal. Mantienen el patrón racemoso. ¿Ven que estas son más oscuritas y estas son más claritas? Porque pierden las mucinas. Entonces el patólogo, cuando está viendo glándulas y ve una glándula oscura, para. Y ahí es donde le pone aumento. Y una cosa muy linda que hacen los adenocarcinomas in situ es la transición en el epitelio glandular normal y el epitelio atípico. Esto es casi el gold standard de los adenocarcinomas in situ. Fíjense que aquí también lo pueden ver, oscurito, clarito. Y por supuesto tienen atipía y tienen mitosis. Y una cosa muy importante, en los adenocarcinomas tanto in situ como invasores son las mitosis. Hay mitosis que se llaman flotantes, porque aparecen en el borde apical de la glándula. Y eso nos ayuda a decir, aunque les parezca mentira, que es un adenocarcinoma HPV relacionado. Muy bien. Por supuesto que, como dijimos, tenemos variantes histológicas iguales que los adenocarcinomas invasores, pero la estrella de este momento es el llamado SMILE, que ya vamos a ver de qué se trata. Aquí, por ejemplo, tienen un condiloma o lesión de bajo grado y por debajo un adenocarcinoma in situ. Acá tienen una variante intestinal y un adenocarcinoma in situ y este es el SMILE. El SMILE fue descrito en el año 2000-2001 por Cram y Park, quienes primero lo pusieron dentro de las lesiones escamosas y decían que se trataba de un adeno escamoso in situ. Esta lesión hay que aprender a verla, no todos los patólogos la saben ver. Hay que tener mucho entrenamiento en patología ginecológica. ¿Por qué? Porque se confunde mucho con una metaplasia incompleta o inmadura. Porque uno ve este montón de células escamosas, pero en el medio que quedan estas vaporitas. Entonces, uno piensa, es una metaplasia que todavía no se completó. Esta es una técnica de Paz, miren qué bonito que se tiñen los mocos, y esta es una técnica de azul alciano. Entonces, es una lesión intraepitelial de alto grado, escamosa y glandular. Los diagnósticos diferenciales de adenocarcinoma in situ son múltiples, pero lo más importante, de todas las patologías benignas que les dije antes y otras que no les mencioné, pero lo más importante es que el patólogo les sepa diferenciar un adenocarcinoma in situ de un adenocarcinoma invasor. Y eso a veces no es tan fácil, es mucho más difícil que las lesiones escamosas. Aquí tienen patología benigna, esto es una lesión estela y una lesión embarazada, y estos son los restos mesonéfricos, que son glándulas profundas. Entonces, ¿por qué es difícil a veces decir si un adenocarcinoma es in situ o es invasor? Por empezar, porque los adenocarcinomas invasores no tienen muchas veces reacción estromal, que se llama naked pattern.
No tienen reacción inflamatoria, como tienen las lesiones escamosas cuando comienzan a invadir el electrodo. Es muy frecuente que se mezcle el adenocarcinoma in situ con el adenocarcinoma invasor. A veces son muy extensivos y entonces es casi imposible medirlos. Lo que recomienda la literatura es describirlo y decir que la lesión en conjunto mide tanto por tanto. Y eso es muy importante a la hora de tomar conductas conservadoras, especialmente en pacientes jóvenes. Y les cuento cuando el adenocarcinoma in situ asienta sobre alguna de las lesiones glandulares benignas que les dije anteriormente. Ahí es sumamente difícil. Por supuesto que nosotros tenemos técnicas especiales que nos ayudan a diferenciar tanto los simuladores como las lesiones benignas de las malignas. Lo más usado es el CEA, o antígeno carcinoembrionario, el 1001 y 67, que mide el índice de proliferación celular, y por supuesto la proteína P16, que marca muy bien las lesiones HPV relacionadas de manera subronante. Uno se pregunta, así como en las lesiones escamosas están las lesiones precursoras del adenocarcinoma del SIL de alto grado, vieron que ustedes tienen, si quieren llamarlo SIN 1, SIN 2 y llegan al SIN 3. ¿Pasa lo mismo con las lesiones glandulares? Bueno, es una pelea de siglos. Son dos diapositivas que solamente se las muestro para que sepan que no tienen que nunca aceptar este tipo de diagnóstico. Fíjense que ya en el año 2000 se proponía una serie de parámetros y un score para llamarlo, para llegar a la lesión de alto grado glandular. Desde el punto de vista de la historia ha recibido múltiples nombres como displasia glandular. Siguiendo a Richard, lo llamaban SIN 1, 2 y 3, hiperplasia típica. Y desde el año 2003 hasta el año 2014, la OMS siguió empleando el término de displasia glandular. Y la verdad es que hay a veces estas lesiones que uno ve en las biopsias que tienen este raro aspecto histológico, con estas células que parecen como de tipo intestinal, como el adeno in situ que les mostré antes, con estas citologías sospechosas, a veces con un fondo hemático, pero la realidad es que tanto en la OMS 2014 como en la última versión se desaconseja totalmente el término de displasia glandular. No se sabe muy bien qué son estas lesiones, pero en ese caso se deben emplear técnicas de inmunomarcación con P16 y P67, y si son negativas pasarán a lesiones reactivas, y si son positivas, aunque sea una sola glándula o una parte de la glándula, eso es un adenocarcinoma in situ. Muy bien. Otro tema conflictivo en la patología glandular es la microinvasión. Ustedes saben que la microinvasión está perfectamente definida en los componentes escamosos. Bueno, pueden tomar en cuenta los parámetros de la FIGO, o sea, un 1 a 1 o 1 a 2, de acuerdo si tiene 3 o a 5 milímetros de profundidad en infiltración. Fíjense, esto es un 1 a 1, donde a partir de una glándula comienzan a gotear células con un aspecto escamoso. Uy, me fui a la miércoles. Uy, no. Al revés. No. Ahí volví. No, me estoy... A ver. Ahí está. Estamos, ¿no? No quería correr, se ve que corrí los dedos, el agrupamiento. Bueno, entonces, ahí está, de la microinvasión. Entonces, un patólogo se los puede informar con los criterios de la FIGO, poniéndole 1 a 1 o 1 a 2. ¿Qué es lo que recomienda la literatura? Que los patólogos le pongan el tamaño de la invasión y ustedes decidan, de acuerdo a la paciente, a lo que le queda de cuello, a la paridad cumplida, a la edad de la misma, el tipo de tratamiento que le van a hacer. Muy bien. Pasamos entonces a los adenocarcinomas invasores, que según las estadísticas es cada vez más frecuente. Algunos dicen porque disminuyeron las lesiones escamosas, cosa que la doctora Seira, que ha estado en el ministerio mucho tiempo, les puede decir que al menos en nuestro país lamentablemente no lo estamos logrando. Pero bueno, en los países donde sí se hace mucho screening con cualquier término, con cualquier método, ha disminuido las lesiones escamosas, pero sí están aumentando las lesiones glandulares, y eso es indudable. La edad de aparición, alrededor de los 50 años, pueden ser asintomáticos, con metrorragia, y mucho cuidado con este síntoma, mucorrea. Si ustedes tienen una paciente con mucorrea, pónganselo al patólogo, especialmente si toman un Papa Nicolau, porque es uno de los síntomas indirectos de una lesión glandular, tanto in situ, pero principalmente invasora.
Factores de riesgo, como les dije antes, muy parecidos a los de los in situ, y aquí se nos suma en algunos tumores cierta predisposición genética, como el síndrome de Poiss-Schegel, que suele acompañar a los adenocarcinomas de desviaciones. Recuerden entonces que en esta nueva clasificación están los adenocarcinomas HPV relacionados y los independientes. Los adenocarcinomas HPV relacionados son los de tipo endocervicoide usual, que son más del 90%, son los que en general van a ustedes recibir el informe, el tipo vello glandular, el tipo intestinal, y aquí la estrella del momento, el SMILE invasor, el mismo componente in situ, pero ahora en invasor. Se ha descrito hace muy poco tiempo y van a empezar a recibir informe de este tipo de patología, así que es mejor que sepan con el dinosaurio, con lo que están tratando. El dinosaurio no, porque es moderno. Bueno, entonces, edad promedio de estas pacientes HPV relacionadas a 22 años y tienen mejor pronóstico que los HPV independientes. Los tipos histológicos de los HPV independientes, que son mucho menos frecuentes, es el de desviaciones mínimas, que se lo llama gástrico por el tipo de mucina que tiene, el carcinoma de células claras, similar histológicamente al de endometrio y al de ovario, el mesonéfrico, que ese sí que es más raro que el perro verde, el endometroide, que cada vez se lo diagnostica menos, y este se ve en pacientes mayores que tienen peor pronóstico, como dijimos antes. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de los adenocarcinomas invasores? Esta es una citología de un adenocarcinoma invasor. Miren la mitosis y el tamaño de los núcleos. Siempre en una paciente con metrorreastia. Entonces, es un grupo heterogéneo con distintos patrones histológicos. Uno puede ver más de un tipo histológico en la biopsia o en las piezas de esterectomía. Lo que se aconseja es informar el componente de mayor grado, pero mencionar los otros. No obstante, ahora lo más importante si es o no es HPV relacionado. Entonces, veamos un poquito los HPV relacionados. El de tipo usual, que como ya les dije, es el 90% del que frecuentemente ustedes van a recibir. Se los divide en bien, semi y poco diferenciado, como cualquier adenocarcinoma, y es muy importante la presencia de las mitosis flotantes, para que yo diga, es un adenocarcinoma de tipo usual y me lo hace HPV relacionado. Tiene un elevado índice de proliferación, está fuertemente asociado al HPV de alto riesgo, pero principalmente al 18, al revés de las lesiones escamosas, que están más frecuentemente asociadas al 16. Y son positivos con P16 y el PROEX, que es una tinción con el mismo fundamento, pero que no pegó mucho en el mercado. Roche le ganó con la P16, por así decirlo. Y fíjense qué interesante, aquí tienen un adenocarcinoma in situ y por debajo el adenocarcinoma invasor. Y aquí tienen el aspecto característico, y fíjense cómo esto se parece mucho a lo que llamábamos hiperplasia microglandular, pero es un adenocarcinoma. El de tipo vello glandular, que es un adenocarcinoma que se ve mucho en pacientes, o especialmente en pacientes jóvenes, se asocia al HPV de alto riesgo y también a la ingesta de anticonceptivos orales. Tiene un excelente pronóstico en su forma oscura. ¿Y eso por qué? Porque es un tumor que tiene un marcado crecimiento de tipo bulky, exofítico. A ustedes colposcópicamente les puede parecer un tumor horrible, pero la realidad es que suelen incisar muy poquito el estroma, y a eso se debe su buen pronóstico, pero cuando son puros. Y aquí tienen la estrella del momento, que es el SMILE invasor, que se lo llama SMILE-I, para diferenciar del SMILE in situ, la I de invasor. Entonces recuerden, el in situ fue descrito en el año 2000. Este fue en el 2016, después vino la pandemia, así que no mucha gente lo conoce. Es un adenocarcinoma HPV relacionado, es una variante más agresiva que los de tipo usual, y eso es muy importante a la hora de tener en cuenta, sobre todo porque si ustedes tienen un diagnóstico de adenocarcinoma invasor de tipo SMILE, por definición, y ya les voy a decir después lo que es, se considera patrón de invasión C de Silva, y es algo muy novedoso, muy importante que ustedes tienen que conocer, lo de los patrones de Silva. Bueno, estas cosas son para patólogos, no importa, y aquí tienen la histología, ¿ven? El componente escamoso con estos globitos, que es el componente glandular, pero en masas que infiltran el estroma, y son fuertemente positivos con P16 porque son HPV relacionados. ¿Cuáles son los independientes? Bueno, son mucho menos frecuentes. Fíjense, el adenocarcinoma de tipo endometroide se considera 1% o menos de los adenocarcinomas cervicales actualmente.
Antes, en diapositivas más viejitas que yo tengo, decíamos que era el segundo después del usual. La verdad que no, que es altamente infrecuente. Y es un adenocarcinoma que es idéntico al adenocarcinoma endometroide del endometrio. ¿Cuál es el problema de este tipo de adenocarcinoma que nos suele pasar a ustedes también en la práctica? Cuando ustedes tienen un carcinoma de endometrio que quizás compromete cuello, entonces ustedes no saben si es primitivo de cuello o es primitivo de endometrio. Entonces, recuerden siempre que los tumores del cuerpo uterino son en general más voluminosos y que cuando invaden el cuello producen una gran ampliación uterina. En cambio, cuando el adenocarcinoma es primitivo de cuello y se va para el endometrio, el tamaño del útero en general no se modifica mucho. Recuerden la edad, todo lo que es cervical se ve en pacientes más jóvenes, todo lo que es endometrial se ve en pacientes más viejas. Recuerden una cosa muy sencilla, si ustedes hacen un raspado fraccionado, ¿de dónde viene más material? Eso es muy tonto, pero es realmente útil. Y desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, nosotros antes usábamos P16 y HPV para diferenciar uno de otro, porque pensábamos que el endometrioide era HPV relacionado, pero ahora la realidad es que ninguna de estas dos técnicas nos sirven, así que nos tenemos que basar en estos parámetros en la clínica, en el CEA, que marca el epitelio glandular atípico, los receptores son negativos y la pimentina es negativa en el cuello. En cambio, en el cuerpo, esta situación de inmunomarcación es absolutamente inversa. El famoso desviaciones mínimas, que es el fantasma de todos, de los ginecólogos, de los patólogos y de los citólogos. Este término de desviaciones mínimas, que lo van a ver también por ahí también como adenoma maligno, que es un pésimo sinónimo, porque o es adenoma o es maligno. Entonces, fue descrito por Silver hace varios años, es un adenocarcinoma muy bien diferenciado, donde se pierden los hallazgos citológicos de malignidad, o sea, son citológicamente inocentes y glandularmente inocentes, ahora lo van a ver. Es HPV negativo, así que esto los test de HPV no lo van a detectar nunca. Son de mal pronóstico por las demoras en el diagnóstico del tratamiento, y fíjense, tienen un 30% de sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, versus un 74% para los de tipo usual. Entonces, fíjense lo que pasa. Son glándulas tontas, que ni siquiera tienen un epitelio muy alto, no tienen la tipía citológica, no tienen mitosis, pero estas glándulas van infiltrando profundamente el miocervix, llegan a los parámetros y terminan matando a la paciente. Ni siquiera agrandan mucho el cuello uterino, son cuellitos como en tonel. Las inmunomarcaciones no nos sirven de mucho porque la P16 no nos va a servir porque no es HPV relacionado, no puede servir la P53 y lo que nos marca realmente son algunas técnicas de inmunomarcación de mucina, pero lo que ya les digo, esto es morfología y clínica pura. Este se lo voy a mostrar a través de un caso clínico, es el último adenocarcinoma que les voy a mostrar. Esta era una pacientita muy joven de 11 años, tuvimos 4 o 5 de estas en el último tiempo, porque usted sabe que el Gardasil atiende a las pacientes hasta los 17, 18 años, después ya dejan de ser niños y pasan a los hospitales generales. Esta paciente tenía 11 años, consultó al pediatra con sangrado vaginal, el pediatra lo interpretó como una menarca, sin darse cuenta que la niñita no tenía desarrollo puberal, no tenía antes del arca, no tenía nada. Estuvo así durante un año, bueno, consultó en el Gardasil y se operó en el hospital de clínica, porque no me acuerdo qué pasaba en el Gardasil en ese momento. Y bueno, fíjense, lamentablemente, esta es la pieza que tiene un gran tumor, es un adenocarcinoma de células claras, que es la variante histológica que ustedes pueden ver en niñas y adolescentes, así que no relacionada con el HPV, por supuesto. Y si miran, este uterito es el uterito de una niña, porque sigue teniendo el cuello más grande que el cuerpo, que sigue siendo chiquito. Esta niñita ya no está entre nosotros, ninguna de las 4, porque vive muy poco independientemente de lo que haga. Pésimo pronóstico. Y entonces, bueno, el adenocarcinoma, el carcinoma de células claras es por suerte muy infrecuente, pero piénsenlo siempre, lamentablemente, en niñas y adolescentes. Hace muchos años se daba el famoso etilestilbestrol, que se dejó de dar, que actuaba como inhibidor de la relación de la remodelación del epitelio mulleriano, y actualmente no tiene relación con esta ingesta hormonal. Son idénticos histológicamente al de las pacientes añosas, son idénticos, así que bueno, mucho cuidado con ello. Factores pronósticos, estos son los tradicionales: tamaño, estadio, invasión vascular, como cualquier
tipo de carcinoma. Ahora bien, los tratamientos, básicamente los tratamientos conservadores en pacientes jóvenes o con deseo de paridad, se basan en la posibilidad de invasión. Fíjense que con 1 a 1 tengo un 0,8% de metástasis, con 1 a 2 un 1,7% de metástasis. Esto sería un mínimamente invasor. Acá ya tenemos uno más profundo. ¿Y en qué nos basamos los patólogos para decir este carcinoma es invasor? Bueno, tenemos criterios obvios, como las glándulas que estén sueltas, que estén incompletas, la desmoplasia cuando la hay, las embolias neoplásicas, las glándulas malignas que se acercan mucho a los grandes vasos del miocervix, que eso no puede ser, porque ya dijimos que tienen que ser superficiales. Criterios menos objetivos, como que pierde el patrón racemoso, glándulas malignas más allá de las glándulas normales, pero la realidad es que hay un 20% de los casos donde nosotros no podemos diferenciar adenocarcinoma in situ de adenocarcinoma invasor. Nos cuesta mucho también decir la medida de ese adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dijimos antes, tenemos un adenocarcinoma in situ muy extensivo, entonces yo estoy casi segura que estas glándulas son invasoras, pero estas son todavía in situ o son también invasoras. Puedo tener mucosa acá ulcerado, ¿de dónde lo mido? Puedo tener mucosa normal y el adeno tenerlo abajo, o sea, ¿desde qué punto lo mido? No es como el componente escamoso. A veces mido el espesor. ¿Cómo mido una lesión polipoide? ¿Cómo yo sé que todo esto es adenocarcinoma? La verdad que es muy difícil. Entonces, el doctor Silva, que para orgullo nuestro es un patólogo argentino, que fue el jefe del MD Anderson hasta hace 2 años más o menos que se jubiló, ha venido varias veces a nuestro país, creó un sistema que está aceptado en el nuevo libro de la OMS. Entonces, este sistema se basa en un estudio interinstitucional de 352 adenocarcinomas estadio 1 a 4 de FIGO, donde evaluó varios parámetros. Esto sirve para los adenocarcinomas HPV relacionados, no para los HPV independientes. Y creó 3 categorías basadas en el patrón de invasión. Ustedes saben, no sé si saben, pero los patrones de invasión tienen muchísima importancia en cuello, en endometrio, en ovario o donde sea. Son muy predictores de comportamiento. Y en base a este sistema de Silva, él dice que es más importante el patrón de invasión que la profundidad de invasión, con lo cual FIGO dejaría para los adenocarcinomas de tipo usual de importarnos. El sistema identifica un 20% de pacientes que no requieren infradenectomía. Nosotros en nuestro hospital reproducimos esto con muchos adenocarcinomas que teníamos completos, con Berkheim, con ganglio, con todo lo que ellos pedían, se reproduce perfectamente. De hecho, somos parte del estudio ya mundial que apoya esta teoría. Es un sistema reproducible y de todos los casos que eran estadio 1A, pero que tuvieron recidiva y metástasis, se asociaron con los patrones B y C de infiltración, que son los patrones destructivos. No se los traje para mostrarles porque si no es demasiado largo. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos en este momento más importantes? Más allá del estadio FIGO del 2018, todo lo que vimos antes. Cuando le informan de un adenocarcinoma in situ invasor, le tienen que poner en el informe si es o no HPV relacionado. Eso no puede faltar. Y en los invasores tampoco puede faltar el patrón de infiltración de Silva. Entonces, y un poco para ir redondeando. Si las lesiones glandulares son tan conflictivas, todas estas nuevas técnicas nos pueden ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de estas lesiones. Bueno, fíjense, esta es una citología que tiene una nueva técnica de inmunomarcación que se llama, en realidad es el nombre comercial de Sintec, pero que junta Ki67 con P16. Ki67 marca el núcleo que está proliferando y P16 marca el citoplasma. P16 es un frenador del ciclo celular. Ki67 es un acelerador. Entonces se dice que la célula está desregulada, porque una célula no puede estar proliferando y frenando al mismo tiempo. Y aquí tienen, bueno, la famosa P16 que ya la hemos visto. Miren cómo marca el epitelio glandular atípico y respeta el epitelio glandular conservado. Ahora bien, ¿qué pasa con el test de HPV y las lesiones glandulares? No está recomendado en el triage de las lesiones glandulares como si lo están las lesiones escamosas. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, hay varios carcinomas endocervicales que son HPV independientes o negativos. Y además puede haber lesiones metastásicas ginecológicas y extraginecológicas que se expresan en el cuello uterino. Pueden empezar los carcinomas de endometrio, los carcinomas de
funciones. Son útiles en el manejo, luego de que ustedes tengan, por ejemplo, una ACG con una evaluación inicial negativa. Le identifican ACG, las biopsias son negativas, ustedes no ven nada, no saben si hay algo dentro del canal, vuelven a hacer un PAP, vuelve a tener ACG. Bueno, entonces ahí sí, le hacen una captura y los ACG con HPV de alto riesgo positivo hay que buscar tumores HPV relacionados. Justificaría quizás una biopsia ampliada para buscar a ver de dónde viene esa citología. Si el HPV es negativo y sigue teniendo ACG, tiene que buscar tumores cervicales raros, HPV negativos o extraginecológicos. En el seguimiento se ha visto que con respecto a ACG y HPV, cuando ustedes tienen ACG con HPV positivo, encuentran hasta un 50% de patología. En cambio, cuando ustedes tienen ACG, pero el test de HPV negativo, pueden encontrar muy poca patología. Entonces, esa es la utilidad del test de HPV en estas lesiones. Miren qué bonita esta P16, como le marca la parte de adenocarcinoma y respeta la parte normal. Pero ¿qué pasa con la P16? No es para cualquiera, no cualquiera la puede interpretar. Porque se ha visto que la P16 puede marcar células de epitelio normal en la cantidad de P16 necesaria para generar el ciclo. Así que yo puedo tener 4 o 5 celulitas positivas. Y además se ha visto que puede ser positiva en lesiones de esas simuladoras, como por ejemplo, la metaplasia tubaria. Y esto es la citología, pero solo para citología se utiliza la conjunción de ambas tinciones, P16 y Ki67, que puede detectar células glandulares atípicas que no se vean muy bien en el Papa Nicolau. Nosotros de hecho hemos tenido un caso de una chica muy jovencita de 21 años que con un estudio que estábamos haciendo en el hospital, espantado por Roche, pero ya no está más, detectamos una paciente muy jovencita de 21 años con un adenocarcinoma in situ que tenía un pequeño colgajo de esto. Le hicimos P16 a la biopsia, que tenía un CIL de bajo grado, y por debajo tenía un adenocarcinoma in situ muy inocente. Entonces, como conclusiones, y para ir terminando, hay que tener en cuenta que las lesiones glandulares HPV relacionadas van a aumentar debido al screening de las lesiones escamosas y porque todos vamos a estar más preparados para detectarlas. Recordar que no todas las neoplasias endocervicales son HPV relacionadas. En patología glandular hay que interpretar las nuevas técnicas con mucha cautela. Ustedes tienen, así como cuando reciben una captura saben interpretar si la infección es activa, inactiva, o si está mejorando o empeorando, tienen que saber, entender, cuando les digan si una P53 es null, si está mutada o si está qué. Y una P16 también y un Ki67. No son muchas las inmunos que uno utiliza en patología cervical, pero tienen que conocer. Es de buena técnica. No obstante, cuando ustedes tengan un diagnóstico de ACG, siempre, especialmente por encima de los 50 años, es un signo de alarma independientemente del estado de HPV de la paciente. Es decir, si ustedes tienen un ACG en un Papa Nicolau, busquen cuello, sigan con endometrio, sigan con los anexos, o sea, descarten que no haya algún tipo de patología. Y bueno, un poco para soñar con esto, que con este dólar ya no vamos a ir a ninguna parte. La verdad estamos pensando en las vacaciones del año 2003.